Shalom, buenas noches, que Yahweh te bendiga. Damos gracias al Padre en este día de reposo. Estamos en Argentina, Buenos Aires, en zona de Flores, acá con los hermanos. Vamos a ver en esta noche un mensaje muy interesante de estudiar, que es acerca de los dinosaurios. Existieron, realmente en la Biblia habla de que existieron los dinosaurios. Muchas personas, muchos hermanos me preguntaban, ¿pero dice dinosaurio en la Biblia? Bueno, hoy vamos a descubrirlo, vamos a estudiar, y siempre es importante entender cada palabra en el contexto original, que es en el contexto hebreo. Así que vamos a comenzar. Que Yahweh les bendiga. Bendecimos este día que el Padre nos regaló, séptimo día, día de reposo, día apartado para Yahweh, y santificamos también su nombre. Así que vamos a hacer una oración. Gracias a los hermanos también que estuvieron orando por mí, por mi salud esta semana. Estoy mucho mejor, así que estamos acá como el Padre manda para poder llevar luz, llevar la palabra de verdad al pueblo de Yahweh. Así que acompáñenme en una oración y comenzamos. Padre, bendecimos tu nombre, gracias te damos por este tiempo, que esta palabra que tú me has dado pueda ser de bendición, pueda traer luz, pueda traer claridad a tu pueblo y entendimiento, para poder conocer tu verdad y poder descartar la mentira de Satanás y la mentira del sistema de este mundo. Gracias te damos por este tiempo, gracias por cada hermano, cada amigo, amiga que están conectados por internet, por aquellos que escuchan por medio de YouTube, por los que escuchan a través de WhatsApp, por medio de diferentes medios de las redes, que tú puedas ministrarles y bendecirles en esta noche. Te pido también que puedas estar ayudándolos a cada aflicción, prueba, dificultad, enfermedad que estén pasando, que tú puedas ayudarlos y extender tu amor, tu mano de misericordia. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Yahushua. Amén. Bueno, vamos a comenzar entonces y vamos a preguntarnos, ¿existieron realmente los dinosaurios? Hay una teoría, ya hace un tiempo, que se está hablando mucho de que los dinosaurios en realidad nunca existieron y que todos esos fósiles que se encontraron era todo una mentira, para llenarse los bolsillos de todo este tema de los dinosaurios, de los fósiles. Hoy en día encontrar un fósil de dinosaurio es millones de dólares, y muchos dicen que se ha generado esto por un negocio. Si bien siempre todo lo que hacen la élite y el sistema siempre es a beneficio económico, como la NASA y tantos proyectos más que ellos hacen, pero realmente los dinosaurios existieron. ¿Por qué? Porque se han encontrado en diferentes partes del mundo y muchos fósiles y muchas razas o especies de dinosaurios. Ahora, lo primero que tenemos que saber que la palabra dinosaurio no existe en los originales, ni en el hebreo ni en el griego. Específicamente en el hebreo no existe la palabra dinosaurio. Entonces, tenemos que ir a las escrituras y encontrar la palabra correcta refiriéndose a reptiles, a enormes bestias o seres como lagartos, porque cuando uno ve los fósiles o ve imágenes más o menos que los arman los que son los arqueólogos y todos los que han estudiado el tema de los fósiles de los dinosaurios, vemos que tiene una característica de lagartos gigantes. Ahora, la palabra entonces dinosaurio no está en el hebreo, ni tampoco en el español. La Reina Valera no dice dinosaurios, porque luego de 3 siglos más adelante, casi 300 años, inventaron la palabra dinosaurio con respecto a haber encontrado estos fósiles de dinosaurios. Entonces vamos a ver en esta noche qué dice la Biblia acerca de estos dinosaurios.
Cuando hablamos de la palabra dinosaurios, es una palabra que se creó aproximadamente en el siglo XVIII, y la palabra dinosaurios, que es una palabra en griego, significa dino, está separada en dos partes. Dino significa grande o gigante, y sauros significa lagarto. Entonces, ¿qué significa la palabra dinosaurio en griego? Lagartos gigantes. Ahora, vuelvo a decir, en la escritura, y ahora vamos a verlo en Bereshit, en el libro de Génesis, cuando Yahweh hace la creación en 7 días, en 6 días y en 7º día reposa, vamos a ver ahí que la palabra que se usa con respecto a estos gigantes o a estas bestias o a estos reptiles gigantes es bestia en el español. Pero vamos a ver también que la palabra en el hebreo es Shiva. Shiva es C-H-E-V-A-H. La palabra en el hebreo es Shiva, que significa bestia o bestias. Entonces, cuando Yahweh crea todos los animales, y específicamente, ahora vamos a leerlo, dice animales terrestres, dice, y creó bestias. Esa palabra Shiva significa monstruos o bestias gigantes. Entonces, una gran mentira más de este sistema de los científicos de la NASA y de todos los que han enseñado ya desde el siglo XVIII la teoría de la evolución, dicen que los dinosaurios existieron antes de la raza humana, antes que el ser humano viva en la Tierra. Y eso no es verdad. Los dinosaurios o estas bestias gigantes convivieron con el hombre, convivieron con Adán y con Eva, que fueron los primeros seres humanos en la Tierra. Y ahora lo vamos a desarrollar en las Escrituras. Entonces, cuando uno estudia la Biblia tiene un calendario, es un calendario bíblico y calendario hebreo de Yahweh. Ese calendario abarca 7 tiempos sobre la creación. Tiempo 1, Génesis. El tiempo 2 ya es luego del diluvio. El tiempo 3 es Abraham. El tiempo 4 cuando viene el Mesías. El tiempo 5 es cuando el Evangelio se expande, empieza la persecución. El tiempo 6 es el que estamos llegando ya a finales del tiempo 6, que sería el 6º milenio. Y ya un 7º milenio estaríamos hablando luego de la segunda venida del Mesías. Que ya eso en Apocalipsis lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que estos seres dinosaurios no existieron millones de años antes que el hombre o vivieron en la tierra antes. Porque en la escritura, en Génesis, en la palabra de Yahweh, nos afirma de que estas bestias convivieron con Adán y Eva. Y la gran pregunta que muchos me han hecho, porque esto ya lo he hablado con muchas personas, me han dicho, ¿y cómo puede ser que los dinosaurios convivieron o coexistieron con Adán y Eva? Se lo hubiesen comido, ¿no? Porque eran carnívoros. Bueno, hay una explicación para eso. Antes del diluvio, todo animal terrestre, acuático, todo lo que era ave del cielo, Adán y Eva comían frutas y verduras, comían hortalizas, no comían carne. Ese sistema de cadena de alimenticia de lo que es la carne o el consumir carne fue luego del diluvio. Cuando Yahweh, en Génesis 9, Él autoriza que se podía comer carne. Pero antes de la creación se alimentaba de frutas, verduras, hortalizas y todo lo que era verde en la tierra. Entonces, es importante entender que estos dinosaurios existieron. Y hay muchas teorías, podríamos hablar de muchas teorías. La teoría del Big Bang, que hubo una explosión y que esa explosión llegó a la Tierra y destruyó a todos los dinosaurios y murieron, y después vino el hombre, vino la humanidad, el ser humano. Bueno, eso es una teoría.
Luego hay otra teoría, que Satanás, Lucifer, cayó del tercer cielo expulsado por Yahweh, cayó él, cayeron los ángeles caídos, y Satanás por bronca y por la ira y por vengarse de Yahweh, del Creador, él destruyó la tierra y destruyó los dinosaurios. Es otra teoría también, y es una teoría que nace del cristianismo. Ahora, lo que yo creo y lo que yo entiendo y lo que yo puedo llegar a ver al estudiar las Escrituras y a pedirle al Padre la guía, es que en realidad no pasó eso. Ni Big Bang, ni la teoría de Satanás que cae a la tierra, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque los dinosaurios coexistieron con Adán y todo ser viviente hasta el diluvio y después del diluvio. Y ahora se lo voy a demostrar en las Escrituras. Cuando nosotros vemos los dinosaurios, y nos han enseñado en la primaria, nos han enseñado en los colegios, imágenes, proyecciones, películas, ¿no? Videos. La mayoría de los dinosaurios nos muestran que son gigantes, que miden 10, 15, 20 metros de altura. Si bien hay dinosaurios que no quise subir muchas fotos ahí en el Facebook, pero bueno, subí algunas. Pero hay dinosaurios que son muy altos, muy grandes, o eran muy altos, muy grandes. Pero habían en su mayoría, y esto es algo que se los dejo de tarea para que investiguen, todos los dinosaurios no eran todos gigantes. La mayoría medían entre el tamaño de una oveja, de una vaca, y también habían dinosaurios de forma o de tamaño de pollo, de gallina. Los dinosaurios no eran todos gigantes. Entonces, vamos a ver también las Escrituras, y me voy adelantando de lo que voy a estar enseñando esta noche. Vamos a ver también que entraron en el arca, porque Yahweh escogió a 7 pares puros y un par impuro. Y cuando habla de todo tipo de bestias, habla de toda creación que Yahweh hizo. Y los dinosaurios fueron parte de esa creación. Pero nos han metido tanto en la cabeza el sistema educativo y tanto las enseñanzas desde chicos de que los dinosaurios existieron millones de años atrás y que se mataban unos a otros y que era imposible que viviera con el hombre, y nos hacen películas de Hollywood como Jurassic Park y vemos que se comen entre ellos y que quieren destruir la humanidad y que quieren gobernar el mundo. Todas esas cosas son ficción. Cuando uno estudia la Biblia, que es la palabra del Creador de los cielos y la tierra, el origen de todas las cosas, vamos a entender otro panorama. Lo mismo pasa con otros temas, la tierra plana, el libro de Enoch, cuando hablamos de otros temas que son raros también, que no se habla mucho en las iglesias. Este tema de dinosaurios, yo hace 20 años que camino con Yahweh y que visito iglesias y conozco muchos lugares, nunca he escuchado que alguien hable de dinosaurios. ¿Pero por qué? Porque la fuente es ir a la escritura siempre en un contexto hebreo. Poder entender las palabras en el hebreo. Porque bestia, en un ratito vemos. Bestia, la palabra bestia en el hebreo, que es Shiva, habla de todo tipo de bestia, de monstruos, de animales. Vamos a ver ahora que habla de serpientes, la escritura, tipo de serpientes. Se habla mucho en la mitología, en las historias de tiempos antiguos, de serpientes voladoras. Vamos a ver que cuando Yahweh dice que creó serpientes en diferentes especies, son diferentes tipos de serpientes. Serpientes acuáticas, serpientes que están en el aire, serpientes que se arrastran en la tierra, cuando fueron maldecidas por Yahweh, en Génesis, porque según cuando uno estudia Génesis, la serpiente nunca se arrastró, sino que al ser maldecida por causa de que Satanás usó la serpiente, tuvo esa consecuencia. Entonces vamos a ver muchas cosas que nos va a ayudar a entender y nos va a abrir nuestra mentalidad para poder entender más las Escrituras. Entonces, cuando hablamos entonces de dinosaurios, los dinosaurios no todos eran de metros y metros de altura, sino eran pequeños.
Entonces vamos a ir a Génesis. Vamos a Génesis capítulo 1. Capítulo 1, versículo 21. Vamos a ir a leer ahí. Y en los primeros versículos de Génesis, ahí Yahweh dice, y el día 1 creó tal cosa, el día 2 creó tal otra, el día 3 y así. Y llegó el cuarto día, y dijo Yahweh, versículo 20, produzcan las aguas seres vivientes. Y vamos a profundizar. Produzcan las aguas, dijo Yahweh, seres vivientes. ¿Qué significa seres vivientes? Todo tipo de seres. Y muchos dicen que las sirenas existen, otros dicen que no. Dicen que son demonios, otros dicen que no. Y es un misterio. Pero la pregunta es, seres vivientes no significa solo tiburón, no solo significa pescados, no solo significa lo que nosotros conocemos. Pueden ser otros seres vivientes que desconocemos. Porque la creación de Yahweh es tan amplia, las especies que hay son tan numerosas que nosotros como seres humanos nunca lo vamos a poder entender o a alcanzar a conocer. Entonces cuando dice acá seres vivientes, puede ser todo tipo de seres vivientes que nosotros desconocemos. Ahora, ¿hay demonios bajo el agua? Claro que hay demonios. Claro que sí. Es un mundo aparte de lo que conocemos en la tierra. Ahora, dice, seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra y en el cielo, o en el firmamento, que vuelen en la tierra. Y creó Yahweh, versículo 21, y creó Yahweh los grandes monstruos marinos. ¿Qué creó Yahweh en el mar? Grandes monstruos marinos. El famoso, en el lago Ness, ese monstruo que dicen mucho el lago Ness, dicen que algunos es verdad, otros mentira, pero acá la palabra dice que Yahweh creó monstruos marinos y no pequeños, grandes monstruos marinos. Hay historias, por ejemplo, de los piratas, de que existía un pulpo gigante debajo de las aguas, del fondo del mar. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Pero acá la escritura está diciendo que hay monstruos marinos gigantes. En Google Maps, cuando uno se mete a Google Maps, Google Maps con imagen satelital han sacado fotos de monstruos. Por ejemplo, en Australia, hace unos años atrás, salió como un bicho muy grande, 3 veces más grande que un barco, en un muelle ahí en Australia, que era como un cangrejo gigante. Luego serpientes gigantes debajo del océano también han sido captadas. Entonces la pregunta es, ¿son todos demonios esos? No, porque muchos dicen, no, esos son demonios, son demonios. No es todo demonios. Yahweh creó monstruos marinos. Y dentro de esos monstruos marinos puede haber bestias o seres que todavía existen que nosotros desconocemos. Porque no son todos demonios, vuelvo a decirlo. Si bien los demonios también están debajo de las aguas, pero hay bestias que seguramente han sobrevivido durante todos estos siglos, y es algo que Yahweh creó. Entonces, Yahweh creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas producen según su especie. Hay muchas especies. Y toda ave según su especie, y vio Yahweh que era bueno. Entonces todo lo que él creó es bueno. ¿Por medio de qué se corrompe la naturaleza y los seres vivientes? Por medio del pecado. Y dice, versículo 22, y bendijo Yahweh y dijo, llenen las aguas de los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana el quinto día. Versículo 24. Y luego dijo Yahweh,
produzca la tierra seres vivientes según su especie. Y ahora, primero era mar, ahora tierra. Según su especie, ¿cuántas especies hay? Innumerables. Muchas se han extinguido por diferentes situaciones, pero Él ha creado muchas especies. Y dice, produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, serpientes y animales según su especie. Y ahí está, esa palabra bestias, en otras traducciones de la Biblia es monstruos, similar a monstruos gigantes del agua, en el mar, la profundidad del agua. Entonces esa palabra bestia es Shiva en el hebreo, que significa monstruo o bestias gigantes. Entonces esa palabra bestia abarca todo lo que Yahweh creó. Y muchos pueden decir, pero los dinosaurios existieron millones de años atrás. Y nosotros entendemos que bíblicamente esos millones de años atrás no existen. Hay 7 tiempos desde que Yahweh crea el Edén, Adán, hasta el reino del Mesías, el final del reino del Mesías, que es el 7º milenio. Y luego viene un 8º, que es la eternidad, cuando Yahweh viene con la Nueva Jerusalén. Ahora, ¿por qué digo esto? La tierra tiene muchos más años que esos 7.000 años que Yahweh determinó sobre la humanidad. Eso sí, y ya lo hemos estudiado en Bereshit capítulo 1, en Génesis, en el comienzo de la creación, cuando Yahweh creó los cielos y la tierra. Yo ya di ese estudio y yo explico bien eso. Pero es importante entender que los dinosaurios fueron parte de la creación de Yahweh y se extinguieron. Y ahora vamos a ver el por qué se extinguieron. Pero ellos eran parte de todos los animales, de todos los seres vivientes. Y ellos eran herbívoros. Ellos comían vegetales, frutas, verduras, no eran carnívoros. Un dinosaurio, o el dinosaurio famoso Rex, creo que, ¿no? Tiranosaurio Rex. Es el más, digamos, sí, dientón, grande, que da miedo, ¿no? Cuando uno ve las imágenes de lo que era el dinosaurio, el Rex, a veces uno decimos, bueno, pero si hubiese vivido con el hombre sería terrible, viviría comiendo carne, pero ellos comían frutas, verduras, vegetales antes del diluvio, porque todo después se corrompió. Entonces vamos a avanzar un poco más y vamos a ver acá que cuando habla de bestias está hablando de diferentes tipos de monstruos, de bestias gigantes. Ahora luego dice serpientes según su especie. Los dinosaurios, cuando hablamos de dinosaurios, hablamos de bestias reptiles gigantes, habían diferentes tipos de especies. Serpientes pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Vamos a ver ahora en el libro de Job y en el libro de Isaías que habla de seres muy grandes, monstruos muy grandes que están en las aguas, como el Leviatán. Muchos dicen que el Leviatán es Satanás. No, no es Satanás. Es un monstruo creado por Yahweh. ¿Pero Yahweh ha creado monstruos? Sí, ha creado monstruos. Animales, especies gigantes que nosotros desconocemos, que la Biblia cita algunas verdades. Y vamos a ver acá en las Escrituras que hay una parte que Job describe como un dinosaurio gigante. Cuando Yahweh le dice cómo creó a este dinosaurio o a este monstruo gigante. Ahora lo vamos a ver eso. Entonces, cuando dice acá, y Yahweh creó bestias, serpientes y animales según su especie. Según su especie, e hizo ganado y animal según su especie. Y todo fue bueno. Entonces los dinosaurios fueron parte de esa creación y fue bueno. Fue bueno. Porque eso de que comían al ser humano y se comían entre ellos, eso no existieron. Eso pasó
el tema del consumo de carne y de que los animales se volvieron carnívoros fue después del diluvio. Y ahora después lo voy a explicar. Entonces, en el quinto día de la creación, Yahweh crea a estos monstruos, bestias, tanto marinos como terrestres. Y también serpientes. Fíjense en que en los pueblos antiguos se ha adorado mucho, como en China, los dragones. Hay otros que adoran la serpiente. ¿Pero por qué? Porque Yahweh creó monstruos, serpientes, por ejemplo. Y vamos a ver en la Biblia también que habla de dragones. Y a veces decimos, ¿pero existieron los dragones? Los dragones en sí, si uno ve, es un reptil volador. En vez de ser un dinosaurio o un reptil terrestre, es un reptil volador. Porque tiene muchas características de los monstruos reptilianos, ¿no? Y pareciera que estamos hablando de los reptilianos, pero no. Otro tipo de reptil. Entonces, vamos a avanzar. Entonces, cuando Yahweh crea estos monstruos marinos, lo crea el quinto día. Al sexto día, Yahweh crea las bestias, serpientes y animales de toda especie. Y vamos a ver en el versículo 29, ahí, Yahweh describe muy claramente qué es lo que consumían todos estos seres vivientes o todas estas bestias que Yahweh había creado. Y dice versículo 29, y dijo después Yahweh, miren, yo le doy toda planta que da semilla, que esté sobre toda la tierra, así como todo árbol que hay fruto y semilla en ella, y todo podrán comer. Todo podrán comer. Pero toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que tiene vida y se arrastra sobre la tierra, también le doy toda planta verde para comer. ¿Se entiende? Yahweh le da a Adán y a Eva, que ya habían sido creados en el versículo 27, toda planta, todo verde para comer. Frutas, verduras, hortalizas. Así está dividido todo lo que es verde. Frutas, verduras, hortalizas. Y a todo animal creado también. Entonces, estos dinosaurios o estas bestias reptilianas existieron desde el Edén, de Adán y Eva. Entonces, cuando la Biblia habla de estos diferentes tipos de bestias o de monstruos, está hablando de estos seres, que hoy conocemos desde el siglo XVIII la palabra dinosaurio. Entonces, seguimos. Vamos a ir ahora al libro de Isaías, capítulo 27, versículo 1. Isaías, capítulo 27, versículo 1. Vamos a ver ahí lo que dice. Algo muy interesante dice acá Isaías. En aquel día Yahweh castigará a espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, la serpiente veloz. A Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Algunos lo toman como algo espiritual esto y otros lo toman como algo literal. Hay muchas historias de un tal Leviatán que dicen que era una serpiente marina que a los piratas se le aparecía, como el pulpo gigante, que de ahí sacaron muchas películas de Hollywood, como Piratas del Caribe, por ejemplo, donde aparecen serpientes gigantes que son marinas o pulpos. Pero Isaías está hablando de que Yahweh va a castigar a un tal Leviatán que es una serpiente veloz. ¿Qué es veloz? Rápida. Y tortuosa en el sentido que lastima, tortura, que daña.
y matará al dragón que está en el mar. O sea, que habla de una serpiente marina y habla de un dragón que está en el agua. Ahora, ¿parece de película esto? Parece de película. Pero si Yahweh dice que creó a grandes monstruos marinos, pueden ser parte de la creación de Yahweh. Y la pregunta es, si Yahweh creó y fue bueno, ¿cómo puede ser ahora que quizás estos seres, si existen, dañan a la naturaleza? Porque el pecado corrompió toda la creación de Yahweh. Entonces podemos ver otros ejemplos. Vamos a Job. Job 41. Vamos a ir al libro de Job. Vamos a escudriñar acá el libro de Job. Job capítulo 41. Job 41. Y vamos a ver acá que Yahweh habla a través del profeta. Dice, ¿quién podrá atraparlo mientras él está vigilando? ¿Quién lo perforará en la nariz? ¿Podrás agarrar tú al Leviatán con un anzuelo y sujetándole la lengua con una cuerda? ¿Lo pondrás en una soga en sus narices? ¿Perforarás con un garfio su quijada? Su quijada, ¿no? Esto. Multiplicará ruegos delante de ti, te hablará con palabras lisonjeras, hará un pacto contigo para que lo tomes por esclavo para siempre. Yahweh ahí le está hablando al profeta y le está diciendo, ¿vos vas a poder sujetar a Leviatán? Porque el contexto del capítulo 41 y el capítulo 40, Yahweh le está hablando del poder de él en su creación. Y ahí está hablando de que él creó al Leviatán, que es este ser que es como una serpiente y que también habla de un dragón, pero específicamente acá habla de este ser o de este monstruo que está debajo del mar. Y dice, ¿lo atarás? ¿Lo podrás atar? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel y con arpón de pescadores su cabeza? ¿Por qué le está diciendo esto? Porque seguramente era un monstruo muy conocido en ese tiempo. Recuerdan que el libro de Job vivió después del diluvio. Y Yahweh le habló de la tierra plana, le habló de muchos misterios a Job. Y una de las cosas fue monstruos que hay en el mar, que obviamente desconocemos si siguen existiendo, pero la Biblia nos habla de que hay monstruos en el mar. Y cuando uno estudia un poco la historia del mundo marino, de los piratas y todos los que recorrieron los mares, cuentan de muchos monstruos marinos que han aparecido. Entonces, fíjense que también Job, como Isaías, han recibido de parte del Creador de Yahweh de que hay bestias en las profundidades de las aguas. No solo bestias gigantes como dinosaurios en la tierra, sino en el mar. Ahora vamos a ir a Job 40. Y vamos a ir al versículo 15. Y acá habla de otro tipo de bestia. Y vamos a ver cómo Yahweh le empieza a nombrar la característica de esta bestia. Y este versículo es clarísimo con respecto a estas bestias gigantes que Yahweh creó. Yahweh le dice a Job, versículo 15. Yahweh le dice, ahí está el Behemoth, yo lo creé. Otra clase de bestia, Behemoth. Yo lo creé, dice Yahweh. Lo mismo que a ti. Come hierba como el buey. ¿Qué hace la bestia esa? Come hierba, no come carne. Su fuerza está en sus lomos, su vigor y sus músculos en su vientre.
Mueve su cola semejante al cedro. ¿Qué es el cedro? Uno de los árboles más grandes del mundo. Dice que la cola es como el árbol del cedro. Era una bestia lo que estaba diciendo ahí Yahweh. Su vigor está en sus músculos de su vientre. Mueve la cola semejante al cedro. Los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como el bronce, una bestia. Y sus miembros, ¿qué miembros? Su parte sexual, como barra de hierro. Yahweh le está diciendo a Job que él creó las bestias, tanto terrestres como marinas. Este Behemoth es terrestre y el Leviatán y el dragón, que habla de acá en Isaías 27, son bestias que dice que Yahweh las creó. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué sigue diciendo ahí? Dice, Él es el primero entre las obras mías, y solo el que lo hizo puede acercarse a Él la espada. Miren lo que dice Yahweh. Dice que fue una de las primeras creaciones de Él. ¿Cuándo creó las bestias? En el día sexto, antes de que creara el ser humano. Y dice que solamente el Creador puede destruirla. ¿Quién? Él mismo. Entonces, vemos acá que Yahweh ha creado bestias que nosotros desconocemos. Que a veces vemos películas o vemos mitologías que hablan de diferentes monstruos y creemos que son demonios o son cosas raras, pero hay muchas cosas que Yahweh creó. Entonces vemos que Job escribe lo que Yahweh le revela acerca de esta bestia. Entonces, podemos darnos cuenta de que Yahweh creó los dinosaurios y que ellos existieron tanto en la época de Adán y también luego del diluvio. Y que la Biblia en sí especifica de parejas de diferentes especies, no dice dinosaurios porque la palabra dinosaurio no existía en el hebreo, sí Shiva, que es en el hebreo, que habla de diferentes tipos de bestias. Y todos los dinosaurios no eran gigantes, la mayoría eran pequeños, entonces es muy probable que también hayan entrado al arca. ¿Y qué es lo que pasó después? Bueno, ahora lo vamos a ver. Se extinguieron, obviamente, se extinguieron. Entonces, cuando hablamos de gigantes, dinosaurios de monstruos, bestias, el dinosaurio que tenía más altura era el broncosaurio, que era un cuello bien largo, era grandote. Acá en Argentina, por ejemplo, hay un lugar donde hay dinosaurios, que han armado dinosaurios, y está este broncosaurio, que medía 30 metros de altura, el dinosaurio más alto. Y según lo que dicen las escrituras, la puerta del arca de Noé medía alrededor de casi 20 metros de altura. Entonces, es importante entender que no toda la especie de dinosaurio entraron en el arca. Ahora vamos a leerlo eso. Sino, Yahweh escogió de todas las especies algunas, no todas, algunas. Entonces, bíblicamente podemos decir que estos dinosaurios vivieron y coexistieron con Adán en el tiempo del Edén y todo el proceso de la humanidad en los primeros siglos. Ahora, la palabra, como les decía al comienzo, la palabra dinosaurios, se creó en el 1820 por un estudioso, un paleontólogo, aquel que encontró fósiles de dinosaurios, y ahí es donde le puso la palabra dinosaurio para tener un concepto con respecto a estos
seres gigantes o grandes lagartos, ¿no? Cuando hablamos de dinosaurios. Entonces, vamos a ver entonces ahora algunos ejemplos más. Isaías 30, vamos a Isaías 30. Isaías capítulo 30. Vamos a ver ahí lo que dice Isaías. Shabbat Shalom a los hermanos que se van sumando al estudio. Isaías 30, versículo 6. Dice, la bestia del Negev. La bestia del Negev. El Negev era, que hasta el día de hoy podemos ver históricamente este lugar, es un desierto que está al sur de Israel. Y dice que ahí Isaías dice que había una bestia, las bestias de Negev, que era una serpiente que volaba. Vamos a leerlo ahí. Por tierra de tribulación y angustia, donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre el lomo de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos, y llevan a un pueblo que no le dará provecho alguno. Pero ¿qué es lo que está hablando ahí? Está hablando que en el Negev, en el desierto, hay una serpiente que vuela. Entonces la pregunta es, ¿los dragones existieron? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque se han filmado, cuando uno estudia un poquito este tema, en internet hay muchos videos que no se nota que no son falsos ni armados, de que se han filmado dragones en lugares como en China o en lugares donde no habitan personas, donde hay piedras gigantes, cuevas, y se han filmado de dragones voladores o aún serpientes raras. Entonces, la pregunta es, ¿serán esos seres o esos monstruos que Yahweh creó? Yo creo que sí. En China se encontró un esqueleto de un dragón que midió 18 metros de largo. Yo puse una imagen ahí en Facebook. Entonces, hay seres que muchas veces en las iglesias nos decían que eran todos demonios y no son todos demonios. Hay seres creados por Yahweh. Entonces, hablamos de dinosaurios, hablamos de serpientes marinas, serpientes voladoras, hablamos de dragones, por eso puse imágenes de dragones. En China adoran a los dragones, porque los dragones se manifestaban en tiempos antiguos. ¿Puede existir algún dragón hoy en día? Puede existir, desconocemos eso. ¿Puede haber una serpiente marina? Puede haberlo también, no lo sabemos. Entonces, podemos darnos cuenta de que bíblicamente existieron en la época del ser humano, desde Adán en adelante, los dinosaurios y monstruos marinos y monstruos voladores. Entonces, miren lo que dice el Salmo 74. Salmo 74, versículo 13 dice, y tú, Yahweh, rompiste la cabeza de los monstruos marinos, dice el salmista. Salmo 74, 13. Rompiste la cabeza de los monstruos marinos. Y el Salmo 104, 26, y dice, y Yahweh cuida de su creación, y Leviatán juzga en el mar. O sea que Leviatán, este monstruo que está en las aguas, tiene como una autoridad en el mar. Y es creado por Yahweh. Entonces, ¿qué es lo que pasó con la creación? Génesis 2:17 dice, Yahweh, si comes del fruto de este árbol, ciertamente morirás.
Yahweh le dijo a Adán. Él comió la mujer, comió él, y el pecado entró en la humanidad y entró en toda la creación. Y toda la creación fue corrompida. A partir de ahí, tanto el hombre, Adán y Eva, como la humanidad o la creación, los seres vivientes, ya no podían comer de los frutos de la tierra, hortalizas, verduras y vegetales. Porque antes la tierra daba fruto por sí solo. A partir de ahí el hombre tenía que, con el sudor de su frente, trabajar la tierra porque había sido maldecida. Ya no daba más fruto la tierra, sino que estaba seca y árida. Los animales empezaron a morir de hambre. La humanidad fue desarrollándose. Caín empezó a tener hijos, a multiplicarse, luego Set, de ahí vinieron dos generaciones diferentes, y esto ya lo he enseñado también en otro momento, la generación de Caín fue la de Torre Babel. La de Torre de Babel anteriormente fue la humanidad en su mayoría que empezaron a comerse entre ellos porque habían hambre. Bajaron, descendieron los ángeles caídos, tuvieron relaciones sexuales con las mujeres, nacieron los Néfilis eran gigantes y se comían al ser humano. Entonces, a partir de ahí, los animales, empezaron por causa del pecado y de la corrupción, empezaron a desvirtuarse todo. ¿Qué hizo Yahweh? Decidió traer juicio y diluvio a la tierra. Y escogió a todo ser viviente 7 parejas puras y una impura. Por eso voy a estar dando dentro de poco los animales que podemos comer y no comer según el Creador. Y esto va más allá de los judíos. Esto mucho más allá de los judíos. Porque es algo que Yahweh determinó para la humanidad. ¿Qué animales podemos comer y qué animales no? ¿Qué animales son aptos y qué animales no? Según nuestro Creador. Entonces, vemos que Pablo mismo dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, y el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. Y por el pecado, la muerte. Y pasó sobre toda la creación. Entonces, por medio de Adán entra el pecado, por medio de Adán entra la muerte, y por medio de él toda la creación. Entonces, a partir de que el pecado entró en la creación de Yahweh, ya no fue más lo mismo. Entonces, vamos a avanzar un poco más. Y vamos a ver que en Génesis 6 la humanidad se corrompe. Y Yahweh vio un hombre que era justo, por lo cual escogió a Noé. Él armó su arca. Yahweh le mandó a hacer el arca. Él y 7 personas entraron al arca. Su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas y todo ser viviente. Ahora, para que tengamos una idea, cuando hablamos del diluvio, estamos hablando de casi más de 4.000 años en la humanidad. No miles y millones de años. 4.000 años, 4.500 años desde hoy que estamos acá para atrás fue el diluvio. Desde Adán hasta hoy estamos ya llegando al año 6.000. Entonces, los dinosaurios no es que vivieron y existieron en millones de años atrás. La Tierra sí, la Tierra tiene mucho más tiempo. Pero el hombre, Adán, toda la creación nació desde Adán. Nació desde el día 1 que Yahweh dijo, sea la luz, y fue la luz. Separó la luz de las tinieblas. Creó las luminarias, la menor, la mayor, las estrellas. Creó la tierra, estaba desordenada y vacía. Empezó a ordenar todo. Y luego, en el 6º día, creó todo ser viviente. Tanto en el agua, en la tierra y en el aire. Anteriormente no había creado nada.
solo la tierra, en una tierra deforme, sin forma, totalmente llena de agua. Entonces, vamos a avanzar un poco más. En Génesis capítulo 9, vamos a ver ahí, Génesis capítulo 9, versículo 3, miren lo que dice Yahweh. Y todo lo que se mueve y viva, en la tierra, servirá de alimento, lo mismo que legumbres y plantas verdes. Yahweh le dice a Noé luego que salieron del arca. Todo lo que se mueva y tenga vida, ¿qué era lo que se mueve y tenga vida? Todos los animales que salieron del arca pueden comer. Y legumbres y plantas verdes. ¿Por qué? Porque luego después Noé con su familia empezaron a trabajar la tierra. De tal manera que más adelante está la historia cuando Noé se pone, queda embriagado, ¿no? Se alcoholiza, porque ya plantaban viñas. Y a partir de ahí sigue la historia. Pero, ¿qué quiero decirles con esto? Que todo fue cambiando por causa del pecado. Entonces, vamos a avanzar un poco más. ¿Existieron los dinosaurios? Sí. ¿Existieron los dragones? Sí. ¿Existieron las bestias? ¿Existen todavía? Y es muy probable. No se sabe. Pero bíblicamente podemos descubrirlo. Por ejemplo, yo puse acá algunos datos para tener. Alejandro Magno, él dice en sus escritos y en la historia, cuando uno estudia un poco lo que era Alejandro Magno, un hombre muy poderoso en la antigüedad, dice que él peleaba con dragones y reptiles gigantes y su ejército los enfrentaba. Alejandro Magno. Dragones y reptiles gigantes. ¿Cuántas películas medievales muestran a dragones, ¿no? A seres raros, monstruos? Películas mitológicas también. Entonces, podemos ver otro historiador muy conocido, judío, Flavio Josefo, que yo he estudiado mucho de Flavio Josefo, muy interesante sus estudios. Él habla de reptiles voladores en tiempos de los judíos, en tiempos bíblicos, que los judíos veían reptiles voladores, pueden ser dragón o víboras. Marco Polo, otro más también describe él en sus escritos y en la historia que veía un dragón volador y que se movía en los desiertos, o sea, andaba en los desiertos. Y podemos ver también en China, por ejemplo, en Japón, tablillas, vasijas de barro, muros de piedra, dibujado dragones o serpientes, reptiles gigantes. Entonces, históricamente podemos ver que existieron, bíblicamente también. Igual que los grises, los demonios, que son ángeles caídos obviamente, que se han aparecido en los mayas, en los egipcios, en los sumerios, como los anunnakis, son todas historias verídicas que hay hechos, hay concretos, hay historia, hay material que afirma que existieron. Entonces, vamos a ir ya para ir terminando y vamos a cerrar con algunas etapas para entender un poquito más el proceso de los dinosaurios en la historia humana. Los dinosaurios no hay ningún misterio, ni tampoco es Jurassic Park, porque eso no existe. Antes de pecar el hombre y la naturaleza, los seres vivientes vivían de una forma en paz, en armonía, y comían totalmente los frutos de la tierra. Entonces,
La primera etapa que podemos ver es el Edén, la creación. Yahweh crea el sexto día todos los seres vivientes, todos los animales, tanto marinos, terrestres como aéreos. Coexistieron con Adán hasta que el pecado entró en el hombre y en la humanidad. Entonces, todo fue afectado, todo fue totalmente manipulado. Y luego viene el Edén, el pecado, y luego viene el diluvio, donde ahí Yahweh separa los animales. Y acompáñame a Génesis capítulo 7. Vamos a leer ahí. Y Yahweh le dijo a Noé: entra tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Todo animal limpio tomarás 7 parejas, cada macho con su hembra, pero de los animales que no son limpios, una pareja, un macho con su hembra. Entonces, los dinosaurios son impuros porque no son aptos para comer. Cuando uno estudia Levítico, Yahweh da los mandamientos en el monte Sinaí a su pueblo Israel, al pueblo escogido, le dice que todo animal terrestre tiene que tener la pezuña partida y tiene que rumiar. La pezuña partida es lo que tiene la vaca, por ejemplo, y esto ya después lo voy a estar explicando en otro estudio. Y rumiar es comer verdura o vegetales, masticar, comer, tragar, volver a traerla a la boca, volver a masticar y volver a tragar. Eso es rumiar. La vaca rumea o hace rumía. Rumía es la palabra correcta. La vaca rumía y tiene la pezuña partida. Esa es la característica de un animal terrestre por lo cual el ser humano puede comer. El caballo rumía, pero no tiene la pezuña partida, sino tiene la pezuña completa. El caballo no se puede comer. Y así podemos hablar un montón de ejemplos. Entonces, cuando Yahweh dice animales limpios, ya desde ese tiempo Él determinó qué animales estaban aptos para el hombre y qué animales no. Los dinosaurios eran no limpios porque los dinosaurios no se podían comer. Si hoy existirían, si hoy estarían vivos, no se podrían comer porque no tienen la característica que Yahweh lo determinó. Lo mismo pasa con las especies marinas. Todo aquel que tiene aleta y escama se puede comer. El que no tiene aleta y escama no se puede comer. El tiburón no tiene escama. Tiene aleta, pero no tiene escama. Entonces no se puede comer. Y hay países que lo comen. Y así podemos ver con cada ejemplo. Entonces, fíjense que ahí Yahweh le especifica qué tipos de animales y especie, macho y hembra. ¿Por qué macho y hembra? Para multiplicarse después del diluvio. Yo lo que entiendo y lo que creo, esto es decisión personal, algunos me pueden decir, mira, yo no creo eso, pero yo creo que unas especies específicas entraron en el barca con respecto a estas bestias que hoy conocemos como dinosaurios. Entonces, sacándonos la idea que son todos dinosaurios gigantes, porque no eran todos dinosaurios gigantes. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Salieron del arca, se empezaron empezaron a vivir, a sobrevivir en la tierra, una tierra seca, árida, donde había que trabajar, y Yahweh permitió que se comiera carne. Entonces se empezaron a reproducir, pero a la misma vez se empezaron a comer entre ellos. ¿Qué pasó con los dinosaurios? Como otros seres vivientes, se extinguieron. Se extinguieron. Durante los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los años, se fueron extinguieron. Se extinguieron. Ahora la pregunta es, ¿puede haber alguno vivo? Solo Yahweh sabe. Hay tierras que el hombre común, digo, ¿no? Si no la élite que está controlando en sí este mundo, que ellos conocen muy bien, hay tierra virgen, que nosotros desconocemos. Puede haber estas clases de monstruos, como dice el libro de Enoch, como los mapas antiguos, como muchos que han recorrido los mares durante años, los piratas que han visto cada cosa rara. Bueno, puede existir, puede existir.
Entonces, ¿qué es lo que entendemos hoy? A partir del siglo XVIII, los dinosaurios salieron del arca y se extinguieron alrededor del 5000 después de Adán. Estamos llegando al 6000, o sea, 1000 años después, el hombre descubre los dinosaurios. Más de 1000 años. En el siglo XVIII se encuentran los fósiles de estos dinosaurios, empiezan a escarbar, a excavar, como encontraron los Néfilis, los gigantes. Y bíblicamente podemos encontrar que los Néfilis y los gigantes existieron. Entonces la Biblia tiene la respuesta para todo lo que ha pasado en la humanidad. Lo importante es pedirle a Yahweh la luz y el entendimiento para entender realmente las escrituras y las verdades de la creación. Entonces, hoy en día, cuando hablamos de dinosaurios, tenemos que acoplar o sumarlo a la creación de Yahweh. Y que en su momento eran herbívoros y luego fueron carnívoros y entre ellos se comieron y entre ellos se extinguieron. Y para terminar, yo puse acá algunos datos que quizás les sirva. ¿Cuánto medía el arca? El arca medía 300 codos de largo, que son 150 metros de largo. El arca medía una cuadra y media. Una cuadra son 100 metros. El arca medía 150 metros de largo. 50 codos de ancho, que son 25 metros de ancho. 25 metros. 25 metros es un cuarto de una cuadra. Eso es lo que medía el arca. Tenía 3 pisos el arca. 3 pisos tenía para que suban los animales. Una ventana, una sola ventana adelante de medio codo. Un codo son 100 metros. 100 centímetros. 100 centímetros es un metro. Un codo son 50 centímetros, medio metro. O sea, la ventana medía medio metro. Después no tenía nada de ventana ni nada por el estilo. Eso es bíblicamente hablando, ¿no? Entonces el arca medía una cuadra y media, 25 metros de ancho y de altura tenía 30 codos que son 15 metros de altura. Y el dinosaurio más gigante era casi 30 metros de altura. Entonces era imposible que ese dinosaurio entrara. Seguramente entraron otras especies. Y bueno, quizás estos datos ayudan a entender un poco lo que era el arca, ¿no? Y tenía 3 pisos, ¿no? Obviamente. Entonces, para terminar, los dinosaurios existieron desde Adán, desde el huerto del Edén. Fueron corrompidos ellos y todos los seres vivientes por medio del pecado. En el diluvio muchos murieron y los que entraron en el arca, muchos se extinguieron luego a través de el consumo de comer carne y de sobrevivir. Luego, en el siglo XVIII, fueron encontrados y el hombre le puso como bestias o grandes reptiles llamados dinosaurios. Así que hasta acá el estudio de esta noche. Que Yahweh les bendiga. Gracias por estar conectados, los hermanos, ya es tarde. Pero bueno, creo que valió la pena poder estudiar este tema. Hacía rato que bueno, lo tenía preparado. Y es muy interesante entender que cuando hablamos de dinosaurios, de víboras voladoras, de dragones, de reptiles, de monstruos, de leviatán, de cosas raras que a veces vemos que son solo películas, realmente bíblicamente lo podemos entender y saber que Yahweh creó todo tipo de especies, que a veces es todo diablo y todo Satanás y todo diablo y todo demonio y no es así. Así que Yahweh les bendiga, gracias por estar conectados. Saludos de acá de Argentina a Buenos Aires. Gracias a los hermanos entonces que se han conectado. Shabbat Shalom.
Y bueno, dudas, consultas, me escriben ahí en privado. Este estudio ha sido grabado en WhatsApp para compartir y aquel que lo quiera me va avisando y se lo comparto. Así que Yahweh les bendiga y nos vemos seguramente en la semana con otros estudios. Vamos a ver si el Padre nos ayuda y permite poder seguir predicando su verdad. Hay muchos mensajes más para compartir y entender la verdad de las Escrituras para salir del engaño, salir de la manipulación y de la mentira que muchas veces Satanás nos inculca, sabiendo que en la Biblia, en la palabra de Yahweh, está la verdad de todas las cosas. Así que buenas noches, que Yahweh te bendiga, gracias por estar ahí, gracias por el apoyo, por las oraciones, por poder estar ahí sembrando en el Ministerio de la Senda Antigua y seguimos adelante. Buenas noches, Shalom.